Bienvenidos a mi canal. Impresionante. Este grupo de personas pertenecían a los protestantes, asistían a la iglesia cristiana evangélica y ahora se convierten al catolicismo. Veamos el video. Bienvenido. Un gusto. A ver, por allá, los que estaban por allá, vengan los que pertenecían a una secta y han vuelto a la iglesia católica. ¿Usted también? Ajá. Bien. Si los que han pertenecido a una secta y han vuelto a la iglesia, pueden acercarse para acá. Bienvenida. Bienvenida, hermana. Queridos hermanos, yo quisiera que ustedes miren que sí se puede trabajar con los hermanos separados, explicarles las escrituras, bienvenido, mostrarles el camino que Dios nos ha dejado, la iglesia que Dios nos ha dejado. A veces los católicos pensamos que eso es mentira, que los protestantes pueden volver a la iglesia. No es mentira, es verdad. Muchos han vuelto a la iglesia. Y hoy pues tenemos algunos hermanos aquí para que ustedes vean lo que Dios ha ido haciendo y sigue haciendo. Lo que Jesús dice, la oveja descarriada que ha vuelto. Y que muchos se han salido y que usted y yo podemos hacerlos volver. Lo único que tenemos que hacer es mostrarles el camino a seguir. Lo único. Yo quisiera que con unas palabritas, a usted de último, porque usted nos va a dar un testimonio ahora, o usted nos iba a hacer, concreto, sí, pequeño. Okay. ¿A qué secta pertenecía? ¿Cuánto tiempo duró ahí? ¿Y cuánto hace que volvió a la iglesia? ¿Por qué volvió a la iglesia? No, hace muchos años de eso ya que yo era de la iglesia evangélica pentecostal. Y desde niño, desde como 8 o 10 años. Y nada, regresé a casa otra vez porque... ¿Hace cuánto? ¿Que regresé? Sí, ya hace unos cuantos años atrás, muchísimos años atrás, pues yo sirvo aquí en esta iglesia. Ah, okay. Pero sí, mi iglesia era la iglesia evangélica. Y andaba siempre de iglesia en iglesia y cosas, pero sí perseveraba en la iglesia pentecostal evangélica. ¿Y su experiencia después de venir a la iglesia católica, ha notado alguna diferencia o no notó ninguna diferencia? Sí, muchísima, porque esta es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. Y por eso regresé y por eso estoy aquí, porque esta es la verdadera iglesia. Muy bien, aplausos, gracias hermano. Dios le pague. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Wilmer Velázquez y para mí es un gran privilegio y un gran gusto tenerlo cerquita. He tenido tanto deseo de poder verlo, así que es una gran bendición. Muchísimas gracias por hacerte ese entrego y gracias por darnos esa enseñanza. Yo tuve en la iglesia, una iglesia que le llamaban Ebenezer. Yo no tuve ese conocimiento, no sé si era pentecostés o pentecostal, pero estuve 3 años en esa congregación. Por falta de que alguien me había dado un apoyo para poder seguir a la iglesia. Yo tenía ese deseo de poder ir a la iglesia, pero en ese tiempo fue en el año 2008 para el 2012. No tenía nadie que me podía llevar a alguien donde conduciera yo una parroquia más cerca, pero fue en eso que a veces los hermanos te salen a predicar lo primero en las esquinas y ya caímos redondito y yo me fui para allá. Entonces llegué en las manos donde, ¿verdad? Porque yo fui allá, podría decir, yo fui protestante, ¿verdad? Porque allá se habla bonito cuando es de diezmo. Y se habla más bonito para entretenerte, ¿verdad? Porque no saben ni lo que están diciendo. Pero gracias a Dios, yo tuve 3 años con una gran batalla. Yo sé que conozco a Dios, pero faltaba alguien que me enseñaba el camino. Pero gracias a Dios hay algo más grande que fue el poder del Santo Espíritu, que tuve esa fe fuerte. A los 3 años me dijeron que yo me tenía que bautizar. Yo recuerdo que yo tengo testigos que mis padres me habían bautizado y eso recordé, yo no acepté. En ese momento cuando yo llegué en esa congregación, hermanos, si alguien aquí tiene esa idea la que voy a decir,
Cuando yo llegué la primera vez, casi me cargaban, me adoraban, casi me abrazaban, ¿verdad? Hasta me pusieron la mejor silla en el frente. Después de los 2 años y medio que yo no acepté el bautismo, de esa puerta de allá nadie me habló, nadie me dijo, bienvenido hermano, Dios te bendiga, ya saben cómo es lo que dicen allá. En ese momento yo sentí una gran golpe. Entonces fue y dijo algo que a mí me dijo que no estoy en lo correcto, porque cada vez que yo llegaba no había una imagen como nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces es eso lo que a mí me decía, y cada vez que yo llegaba allá a mí me daban palo y palo, porque cada hermano que se subía en la tarima seguramente iba a decir que yo fui católico. Una hermana la siguiente semana lo mismo va a decir que yo fui católica, y bla bla, y ustedes ya saben la corriente. Y eso después de los 2 años y medio, yo fui aprendiendo. Dije, si yo voy a recibir el bautismo, y de aquí entre 2 meses ya me van a obligar para que yo voy a subirme ahí hablando al puro protestante. Entonces dije yo, aquí no. Dios sabe, ¿verdad? Yo aprendí mucho, pero a la misma vez Dios tenía el llamado para mí de vuelta. Ahora me siento en casa y alguien me invitó a un retiro. En ese retiro fue en el 2012 y ahora me siento más contento. Estoy de regreso en casa y a la misma vez cada día yo me aprendo más en los videos del Padre. Gracias, Padre, por darte. Margie Gómez. ¿Y a qué secta pertenecía? Era cristiana evangélica sin denominación, no tenía denominación, porque ahorita hay muchas así, no tienen denominación. Pertenecí por alrededor de 3 a 4 años, me bauticé, a diferencia de él, yo sí me bauticé, y después me alejé porque vi que estaban tomando un rumbo que ya yo no quería, muy a nivel espiritual, como ellos decían, que estaban peleando las guerras espirituales. Entonces ya yo me alejé y me mudé a la Florida, fue en otro estado, Carolina del Norte, y acá conocí a mi esposo asistía a la iglesia católica y juntos empezamos a descubrir, a conocer más el Señor, y ya hemos hecho sacramento, ya estamos casados, ya llevo 2 años y medio de haber regresado a casa. Quiero decir algo antes de darle la oportunidad a la hermana. Felicito al esposo de la hermana. Le felicito porque ha tomado su rol de cristiano, de evangelizar. Porque los cobardes, en vez de traerla a ella a la iglesia de Cristo, se van de la iglesia de Cristo, los cobardes. Pero los valientes, los que realmente están convencidos, dicen, no, estoy en la verdad y tengo que atraer a esa persona hacia Cristo, hacia la verdad. Explicándole las escrituras, eso es lo que tenemos que hacer. Antes a lo mejor no había facilidad, pero ahora hay facilidad. Usted ve los videos, agarra las citas, se las aprende y puede ayudar a otras personas. Mi nombre es Mari. Yo desde los 10 años pertenecía a los Testigos de Jehová. Me convertí a católica hace 2 años atrás y aquí sigo. Gracias, gracias. Dios le pague. Padre, saludos. Colombiano, nacido en el catolicismo, después de estar viviendo con una persona, tener 3 hijos muy hermosos, llegué a iglesias cristianas en Colombia, todas las que quiera. No digo nombres, no va al caso. Me separo de esta persona por XY situación y entonces me encuentro con una persona especial y empezamos a ir a la iglesia católica nuevamente. Después de unos trámites judiciales finalmente logro casarme con esta persona y ese día sentí algo muy especial. Yo lloraba, yo soy muy lagrimón, entonces lloraba. Ese momento lo vivimos muy especialmente. De ahí en adelante nos vinimos, Dios quiso que nos viniéramos a vivir a Estados Unidos. Por fortuna, hace 3 años estamos aquí y lo primero que llegamos fue a buscar una iglesia.
estuvimos en Apodca y abajo nos encontramos casualmente con el padre Tomás cuando estaba allá. Y bueno, para no alargar mucho el cuento, aquí estamos, disfrutamos con mi esposa la comunión. Yo cuando les digo que soy lagrimón, tengo una situación y es que vivo mucho la Eucaristía, se me vienen las lágrimas cuando comulgo, porque siento que es de verdad esa comunión con el Señor en ese instante. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí en la Iglesia Católica nuevamente. ¿Qué puedo decir? ¿De qué? ¿Cómo se llama? Celsa Bible. ¿Y a qué secta pertenecía? Methodist, a la metodista. ¿Y hace cuánto se salió de esa secta? Pues dejé de ir y después seguí yendo iba a ir con los testigos de Jehová, pero hubo una persona es que como yo no conocía de la iglesia católica, yo nomás sabía que había Dios y creía en Él. Pero iba a la iglesia metodista y me decían que era igual que la católica, porque yo quería ir a la católica y decían, no, la metodista, dice aquí es igual que la católica. Y por eso yo seguí yendo, pero dejé de ir. Después me estaba preparando para ir a la Testigos de Jehová. Por cierto, esta persona llegó porque pues esa mañana hice una oración pidiéndole a Dios que me diera la iglesia que Él está. Entonces, sí, llegó esta persona que se llama Milene y me dice, estaba yo en el estudio y llegó Milene y me dice, quiero decirte algo, dice, pero a ti sola. Y le digo, entonces dijo ella, ¿qué? ¿No puedo estar aquí? Dice, no. Entonces dice, bueno, vendré otro día. Le digo, bueno, está bien. Entonces ella me dice, usted sabe que la iglesia de Jesús es la iglesia católica, es la que formó Jesús. Le digo, oh, sí. Dice, sí, y es lo que yo quiero saber. Entonces dice, mira, te voy a dejar para que mires al padre Luis Toro. Ese te va a decir lo que tú quieres saber. Hasta hoy en la noche, todo el tiempo estoy viendo los programas. Y estoy contenta que vine a verlo en persona, Padrecito. Muchas gracias. Qué bueno, mire cómo un católico puede ayudar a otro católico. Cómo esa hermana tuvo la valentía de decirle, no, esa no es la iglesia de Cristo. Y cómo, vean ustedes, cómo es capaz de decirle, vean los videos. ¿Qué le cuesta? Yo me imagino que todos ustedes ya se suscribieron a la página. Me imagino que ya le han dado o me gusta o no me gusta. Me imagino que ya lo han compartido con los demás para ayudar a otras personas como ella. Si no, déjeme que se lo diga sin pelos en la lengua. Usted es un fariseo hipócrita. Ah, Padre Luis Toro, Padre Luis Toro, Padre Luis Toro. Pero no es capaz de compartir con los demás las cosas. Y no es capaz de apoyar la obra. Cuando usted se suscribe, usted está apoyando la obra que estoy realizando. Cuando usted lo comparte con otro, usted está evangelizando. Pero si no lo ha hecho, con respeto, señor fariseo. Buenas noches a todos, mi nombre es Otoniel López y de verdad doy gracias aquí a nuestro Señor por tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, mi vida es un poco muy larga para explicar, ¿verdad? Pero en corto, cuando yo era pequeño mis padres me llevaban a la iglesia de Dios y hasta los 10 años, de los 10 años
para adelante ya vine aquí a Estados Unidos, me junté con mi esposa que es católica, entonces ya en eso yo pensaba igual ir donde mis padres van a la iglesia de Dios, y en eso yo le daba el tiempo a mi esposa que fuera a misa, que fuera igual al grupo de oración, y yo decía, pero va a llegar el tiempo que igual yo me la voy a llevar, decía yo. Eso era el plan del hombre, como yo, pero para los planes de Dios son diferentes, y Dios dijo, aquí te quiero y aquí estoy. Pero me siento muy a gusto, me siento muy contento, igual sigo viendo sus videos, que son de verdad de mucha ayuda para el crecimiento en la fe. Y yo antes atacaba mucho a la iglesia católica porque antes había personas que me conocían y decían, quiero bautizar a tus niñas. Mis niñas se bautizaron hace un año juntos conmigo, 3 catecumenados el año pasado, por la gloria de Dios. Y yo atacaba en ese aspecto porque siempre cuando decían voy a bautizar a tus hijas, entonces yo le decía a las personas, ok, está bien, nada más enséñame los textos bíblicos para atacar y eso. Y en eso una recomendación a todos los que estamos aquí y los que tal vez van a ver este video, hay que prepararnos, porque cualquier persona con un texto nos puede engañar, pero si no estamos preparados, igual como yo hacía a las personas, ya las personas se quedaban en duda y decían, no, ok, siendo católicos iban a misa, y después me decían, no, vamos a buscarlo y después te llamamos. Jamás me llamaban. Pero entonces hay preparaciones, en la Iglesia Católica hay preparaciones, pero tenemos que buscarlo. No va a llegar a nuestras manos. Tenemos que buscarlo, tenemos que prepararnos para que después otras congregaciones no nos atacan. Eso tenemos que hacer. Y de verdad también agradezco a mi compadre Juan Carlos, que por ahí está. Y él es un hombre que también me empezó a enseñar lo del bautismo, las dudas que yo tenía. Y gracias a Dios, aquí estoy adelante, siguiendo preparándome todos los días. Y si hay algún retiro, ahí estoy presente. Si hay preparaciones, yo digo no, ahí estoy, porque necesito prepararme, necesito conocer más de Dios. Esto. Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier Torres. Yo fui bautizado en la iglesia católica cuando era un infante. Después de eso, a mí me criaron en la secta de los Testigos de Jehová. Y pues estuve hasta que mi abuela falleció, que era católica. Y entonces, pues cuando la llevaron allá a la iglesia, pues mi mamá y mis tías se quedaron afuera de la iglesia esperando, pero yo me escabullí, me metí porque quería estar con mi abuela. Y cuando entré ahí, pues sentí que un llamado y yo sentía que mi abuela aún estaba viva, sentía una presencia. Inclusive el olor era fuerte. Y después de eso, pues, obviamente me dijeron que me quitara eso de la cabeza, que eso no existe, que tu abuela está muerta. Y yo dejé de tener fe en los Testigos de Jehová, me enfrié, me salí, y estuve por ahí vacío, sin ninguna fe, hasta que le pedí a Dios que me trajera una mujer y me trajo pues mi esposa, mi maravillosa esposa que tanto amo, que ella es católica. Y entonces pues como yo no estaba convencido todavía de la iglesia católica, yo pues traté de demostrarle a ella de que los católicos estaban mal. Y ahí encontré pues que quien estaba mal era yo. Y de ahí pues entonces empecé a crecer en la fe. Qué bueno. Me encantó esa parte, ¿no? Me encantó esa parte. Al fin, después encontré que el que estaba equivocado era yo. Qué bueno. Esa frase me gustó. Porque es que los hermanos separados no tienen tiempo para pensar que ellos pueden estar equivocados. No le dan la opción. Esa opción no aparece ahí en la mente de ellos. Para pensar, ¿será que yo estoy equivocado? No hay esa opción. Los protestantes, los pastores no le dejan la opción a que puedan pensar, ¿y qué pasaría si estoy equivocado? Esa opción no se la permiten pensar. No se la permiten pensar. Le dice, usted ya está en el cielo. Usted es evangélico, usted paga el diezmo, usted ya está en el cielo directamente. O sea, ellos ya están parcializando, ya están en parcelas el cielo.
Ya tiene usted su parcela, usted ya pagó el diezmo, usted tiene su parcela comprada ya, pórtese como se porte. Entonces ya el evangélico no tiene opción a pensar, ¿y qué tal si estuviera equivocado? Esa opción no existe. Me llamó la atención esa parte. Usted, hermana, ¿cómo se llama? Isabel Tomás Gaspar, yo soy de Guatemala y voy a tratar de hacer corto que quiero decirles, compartir con mis hermanos que estamos aquí. Yo vengo de la indígena de Guatemala, yo no sabía el español cuando llegué en este país, se me hizo muy duro y donde yo vengo no era de católico, no sé ni qué es hasta la fecha. Ni quiero saber ni nada, pero no sabía nada de lo que es la católica. Entonces llegué, conocí al papá de mis hijos, tuve mis hijos. Yo sabía cuando tuve esa lucha vida que cuando llegué en este país no sabía el idioma. Volví a caminar, volví a nacer, es lo que yo sentí, poder hablar. Y como no sabía nada, y el papá de mis hijos, me imagino que era católico, entre colmillos, ¿verdad? Y pues de ahí nacieron nuestros hijos, los primeros 2 niños creo que es, la bautizamos en la católica, de chicas, las otras 2 no sé por qué razón, la bautizamos, gracias a Dios por lo menos, mis hijas fueron bautizadas en la católica, pero de ahí como no había, yo iba a la iglesia católica, pero no tenía idea de qué realmente es la iglesia católica, yo iba como dicen, una vez al mes, cada 2 semanas, y así. Y de ahí empecé a volar como los pajaritos sin nido. Andaba volando, visité Pentecostés, o Pentecostal, yo qué sé cómo se llama, y Testigo de Jehová. Es como donde yo me di cuenta, en los Testigos de Jehová, no sabía nada de la católica, pero yo sabía que hay un Dios que me cuidó siempre cuando llegué en este país, me abrió camino. Empecé a entender cómo vivir la vida, pero cuando llegué en la iglesia Testigo de Jehová, me empezaron a hablar cosas como que sentí, en lugar de crecer tu fe, me fue matando la fe, porque me pasaron tantas cosas en mi vida, mi niñez, llegué a los 17 años en este país. Entonces yo decía, ¿cómo va a ser posible que la Virgen María no existe, que a mí sí me ha ayudado? Y me dolía mucho cuando ellos atacaban a la Virgen, que no podíamos creer y que no podíamos hacer sacrificio porque Jesús ya se sacrificó por nosotros. Y yo decía, no, yo le decía a la muchacha que me daba estudio a mí y a mis hijas, no es cierto porque a mí me ha pasado cosas y yo me he hecho ayuno, Dios te ayude, la Virgen te ayude. Yo peleaba con ellos, pero ellos peleaban conmigo sobre eso. Bueno, total. Pero en eso me fui dando cuenta que realmente no estaba bien. Bueno, me quedé en la iglesia católica, pero como estaba diciendo, yo venía una vez al mes, así, a veces cuando, iba, hasta que hace poco, hace como unos 4 o 5 años, una de mis hijas, que es la mamá de mi nieta que tengo aquí, se fue para West Palm Beach, donde vive mi hermano. Me invitaron a un retiro, como que allí sí me quebraron, como estaba diciendo el padre hace rato. No es nada fácil, pero es posible que de verdad abrimos nuestro corazón a Dios. No fue nada fácil para mí, pero ahí me llevaron retiro, me mandaron retiro a retiro, hasta que logré entender, bendito sea ese Dios. Hace poco me bauticé, me arreglé todo lo que Dios exige de nosotros en nuestra iglesia. Y pues eso es lo que les puedo decir, que alguien está aquí que no conocen. Hay que ir en la iglesia católica porque hay muchas informaciones. Aunque no sepamos leer, hay hermanos que nos pueden ayudar, hay servidores que nos pueden ayudar. El chiste de esto es buscarlo, hablar con nuestros sacerdotes, nuestros servidores. Es donde podemos saber qué hay en nuestra iglesia, el boletín, hay muchos mensajes. Nada más que a veces, por falta de tiempo, decimos nosotros, pero realmente tenemos el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo a nuestro Señor. Es lo que yo les digo esta noche. Y Padre, muchísimas gracias. Yo conocí de usted por mi yerno, que habló hace rato por ahí, Wilmer Velázquez, que ese es mi yerno.
Y de ahí él me empezó a hablar de usted y todo eso, empecé a ver su video. Y gracias a Dios, y ojalá que Dios la siga bendiciendo, siga llevando el mensaje, porque eso necesitamos, sacerdote como usted, para que nos ayude.